La transfiguración de Jesús. Muy bien. Este relato lo podemos encontrar en 3 evangelios y en la carta 2 de Pedro. Sin embargo, yo les puedo asegurar, también es mencionada en el 4 evangelio de Juan. En este momento entendemos que el evangelio de Juan está hecho con una forma literaria para dar la gloria justamente a Dios mismo hecho carne. En este momento Juan siempre habla sobre esa parte espiritual, amor, y no se detalla tanto en relatar los hechos que ya han sido relatados en los otros evangelios. Sin embargo, viene a corroborar y justamente a completar esa visión sobre Jesús. En el relato de la transfiguración podemos ver que justamente sube Juan, Pedro y sube su hermano Jacob. En este momento podemos entonces hacernos una pregunta, y es: ¿por qué Juan no escribió de eso? Sin embargo, yo puedo asegurarles que el relato no está en los 3 evangelios, sino en los 4, viendo la gloria de Dios. Y lo podemos encontrar en Juan 1:14, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque no relata el hecho con detalle, relata el trasfondo de ver la gloria completa de Jesús hoy. En este momento, entonces, podemos entender lo que había hecho Jesús en ese monte alto. Como referencia, vamos a ir leyendo el versículo, haciendo paradas para ir analizando cada parte, ya que es un poco largo. Seleccionamos el que viene justamente en Mateo 17:1-7, y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. En ese momento ya estaba cerca la inminente muerte de Jesús, y él ya estaba preparándolos para ver lo que iban a presenciar. Y es ahí cuando se los lleva a un monte alto, y podemos ver que es para orar, con la ayuda de los otros detalles de los otros evangelios. En este momento podemos ver que aparece la palabra transfiguración. Esta palabra transfiguración viene justamente de una transliteración, ya que en el griego original podemos ver que aparece la palabra metamorfo, y es referencial a la palabra que hoy en día usamos como metamorfosis, la cual podría hacernos un entendimiento más detallado de lo que sucede. Sin embargo, los traductores no creían que podrían usar la misma palabra que usamos para ver esa transformación en ciertas especies, como lo son escarabajos, anfibios, y un ejemplo muy claro en la mariposa, cuando vemos que de una oruga haciendo un capullo reposa y de repente sale ese insecto alado con grandes colores y siendo totalmente diferente, mostrando un cambio radical. También es interesante el por qué Dios nos deja esa transformación en los animales. Algo nos querrá decir también a nosotros a través de su obra. En este contexto, entonces, podemos entender que literalmente la palabra metamorfosis fue algo que sufrió Jesús en ese monte, ya que de una parte humana se transformó para poder dejar ver a sus discípulos su verdadera gloria. Y en este momento seguiremos con el relato. Dice así: y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Podemos encontrar referencias tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, incluso desde Génesis, que la luz será antes que el mismísimo sol. Entonces podemos inclusive notar una pequeña referencia cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria y le permite ver un atisbo de esto, y vieron a Moisés bajar del monte resplandeciendo. En este momento podemos entonces ver que la luz del mundo es Jesús.
no es el sol. Si a ti te cuesta trabajo mirar al sol, tanto incluso si hay un eclipse y te deslumbra, imagínate ver la gloria de la verdadera luz en este mundo. Incluso en Apocalipsis dice que los astros ya no existirán, que se usaron para marcar solamente, y que la verdadera luz que alumbrará a los que por su fe y gracia fueron salvos será Jesús quien los alumbre en ese momento en el universo. Así que ellos vieron la verdadera luz, por eso vieron el rostro resplandeciente, las vestiduras, las cuales trataron de describir con palabras humanas. Sin embargo, podemos notar la verdadera naturaleza de Dios. Sigamos. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vemos a dos personajes. Muchos creerán que fueron revividos y que aparecen de forma literal. Sin embargo, Jesús usó otro simbolismo. Agarró justamente a Moisés, que era el que dio la ley a través de Dios, obviamente. La dio a todo el pueblo judío y se escribió la ley mosaica, justamente por mano y voz de Dios. Y vemos al profeta más grande del Antiguo Testamento, Elías. Elías hablaba de la llegada de Jesús. Moisés hablaba de la llegada de Jesús, ya que la ley referenciaba a Jesús. Todo iba a ser cumplimentado en ese momento con la llegada de Jesús, que apareciera justamente el mayor de la ley y el mayor de los profetas. Fue un llamado a decir, de él estábamos hablando. No es que estuvieran vivos o estuvieran ahí, sino usó el simbolismo para que entendieran que la ley y los profetas se había cumplido. Ahora bien, sigamos con el relato. En este momento vemos que justamente está Pedro. Y Pedro entonces le dijo a Jesús, Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muchos de los otros evangelios dicen que fue porque Pedro no sabía lo que decía, pero yo me imagino que al ver la imagen, la gloria, la transformación de Jesús, ver a la ley, los profetas englobados en que tanto estaban hablando de Jesús, porque créanme, toda la Biblia habla de él, toda. En ese momento, entonces Pedro lo que hace es ofrecer 3 enramadas. Para una cuestión de tradición judía era una invitación a que se quedaran. Y una invitación también que hacía Pedro a ellos de que no se quería ir a pesar del miedo, a pesar de la situación, la cual aparece curiosamente en los relatos. Y muchas veces, pues, se dice que es algo sin importancia. Sin embargo, podemos notar que Pedro tiene algo parecido a nosotros cuando vemos la verdadera luz de este mundo, la gloria de Dios. Y es que a pesar del miedo, a pesar de las cosas, nosotros queremos permanecer y que Dios permanezca en nosotros. Ese es nuestro único sentido en esta vida. Ahora bien, sigamos con el relato. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, vieron al Padre en una nube de luz, imagínense, una nube de luz cubriéndolos, también resplandeciente, porque recordemos que Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, una sola esencia, 3 personas, una sola existencia, 3 subsistencias. Y en ese momento el Padre glorificaba al Hijo, porque uno no puede ser glorificado solo. El Padre glorificó al Hijo con su santidad, su luz, y les mostró a los discípulos lo que tanto deseaban y anhelaban ver, y era el cumplimiento de la ley y los profetas, y presentándoles al Mesías frente a ellos. Así que este momento es glorioso porque ellos, obviamente, su humanidad chocaba con la santidad de Dios y sintieron miedo. Podemos verlo porque Jesús aún seguía vivo, y la única forma de cubrirnos para llegar a la santidad
de Dios es con la sangre del Cordero perfecto, que es Jesús en la cruz, muriendo y resucitando, y ahora sí, nosotros poder acceder a Dios, siendo nuestro cuerpo el lugar santísimo, el lugar de morada de su bendito Espíritu Santo. Ahora bien, sigamos con el relato. Y dice, entonces, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos y no temáis. En este momento vemos que la transfiguración ha terminado, que Jesús vuelve a su forma. Les dice inclusive posteriormente que no diga nada hasta después de su muerte. Los toca y dijo, no teman. Yo soy la verdad, la luz, la vida. Esa parte de no teman siempre lo vemos a lo largo de la Biblia, porque siempre Dios mismo se ha empeñado en decir, confíen en mí, no confíen en su cuerpo, no confíen en lo que ustedes están sintiendo, pensando, queriendo hacer, confíen en mi palabra es lo mejor para ustedes. Y eso es lo que hasta el día de hoy nos dice Jesús. Ahora sí, podemos entender que tenemos a la luz del mundo hoy, que inclusive podemos ver su gloria, santidad y majestad. Hoy no necesitamos esperar a morir para verla, pero sí necesitamos rendirnos ante Él, aceptar que Jesús murió y resucitó por nosotros, pagando algo que no podíamos pagar por su gracia, como un regalo inmerecido, y que solamente en Él podemos nosotros ser salvos, ser libres, conocer la verdad, conocer a la verdadera luz, salir de este mundo de tinieblas que nos mantiene atado a la mentira, al engaño, al dolor y a todo lo que conocemos con cadenas, grilletes en este mundo. Así que no lo olvides, Dios te ama mucho. Él, inclusive su gloria y majestad, la dejó en ese momento para venir a servir como un siervo. Que Dios, que no pueda ser amoroso, hace eso y les da un único camino a alguien como nosotros, que desgraciadamente tendemos hacia el mal, hacia el pecado, que incluso nos la pasamos lacerándonos, culpándonos, señalándonos, y que poco nos deleitamos en la verdad que es Dios. No lo olviden, Dios los ama mucho. Lean la Biblia, oren diario, háblenle a alguien más de Dios, y créanme, si no pueden hacerlo, no se creen todavía, pueden inclusive ir a visitar a esa persona, a ese familiar. Poder entender el amor de Dios nos hace poder darlo a los demás, así que acepten. Primero hay que aceptar todo de Dios para ahora sí poder darlo. Dios los bendiga.